Resistencia, capacidad psíquica y física que posee el deportista para soportar la fatiga. Wayne 2005. Según Platonov, en 1985, describe la resistencia como la capacidad de realizar un ejercicio de manera eficaz, superando la fatiga que se produce. Sidney, en 1991, describe la resistencia como la capacidad de resistir psíquica y físicamente a una carga durante largo tiempo, produciendo finalmente un cansancio insuperable debido a la intensidad y duración de la misma, o de recuperarse rápidamente después de un esfuerzo psíquico y físico. Tipos de resistencia. Según el tipo de vía energética, encontramos resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica. Una característica de la resistencia aeróbica es que tiene suficiente oferta de oxígeno. En la resistencia anaeróbica encontramos que no tiene mucha participación del oxígeno. Esto según Holman y Heringer. Como criterio de duración de la carga, podemos encontrar que en la resistencia de corta duración va de 32 segundos a 2 minutos, entre 185 a 195 pulsaciones. En la resistencia de duración mediana encontramos que tiene una duración de 2 a 10 minutos y va de 190 a 200 pulsaciones por minuto. En la resistencia de larga duración encontramos diferentes tipos. En la tipo 1 encontramos de 10 a 35 minutos de duración hasta 190 pulsaciones por minuto. En el tipo 2 encontramos una duración de 35 a 90 minutos hasta 179 pulsaciones por minuto. En el tipo 3 encontramos una duración de 90 minutos a 6 horas, hasta 160 pulsaciones por minuto. Y en el tipo 4 encontramos más de 6 horas de duración, con un promedio de 140 pulsaciones por minuto. En la prueba de resistencia utilizamos el test de fatiga sprint, el cual es una prueba de repetición de sprint de la capacidad anaeróbica, que implica 10 sprints de 30 metros, realizados cada 30 segundos. Se ubicaron 4 conos naranjas para demarcar el punto de salida y el punto de llegada de la zona de sprint, esto separado por 25 metros de distancia. Y al final de cada cono encontramos dos platillos verdes en cada lado, separados por 10 metros de distancia. Esto para la zona de recuperación, que tendrá 30 segundos. El sitio web Mundo Entrenamiento nos dice que durante el ejercicio de alta intensidad, sprint y corta duración, menos de 6 segundos, la mayor parte de la resistencia de ATP proviene de la ruptura de la fosfocreatina y de la degradación de glucógeno muscular a ácido láctico. Es decir, la energía se obtiene exclusivamente del metabolismo anaeróbico, pero si en periodos de ejercicio a alta intensidad son repetidos o se prolongan en el tiempo, la contribución de estos procesos de la resistencia de ATP pierde protagonismo y habrá incremento del metabolismo aeróbico. Sin embargo, esta aportación por parte del metabolismo aeróbico no compensa la energía que proporciona el sistema anaeróbico y como consecuencia no se puede mantener la potencia desarrollada, por lo que se produce una disminución del rendimiento. Como resultado del test aplicado a los deportistas, analizamos el peor tiempo, el mejor tiempo, el tiempo total de la prueba, la suma de los tiempos de trabajo y el tiempo ideal de cada deportista. Encontramos también el índice de fatiga, donde se considera que de 1 a 8 se considera un estado excelente y del 8 al 12 se considera bueno. Deporte squash. Pertenece a los juegos deportivos de raqueta.
Es una actividad predominante aeróbica de alta intensidad con gran énfasis en los sistemas energéticos anaeróbicos. En tipos de movimiento y sus características, podemos decir que los jugadores de squash tienen una alta potencia aeróbica en comparación con otros jugadores de deportes de raqueta. Características de la técnica del deporte. El desplazamiento hacia y desde la T es el eje alrededor del cual gira el juego. Para recuperar la T y de ser posible dominarla es fundamental en el deporte. En el desplazamiento, el jugador se estira para alcanzar la pelota. Deberá regresar a la T en una fracción de segundo, tal como si fuera un elástico que se estira y luego se vuelve a la posición inicial. Un buen desplazamiento deriva de observar el juego y la pelota todo el tiempo. Golpes de raqueta. En los golpes de raqueta encontramos como lo es el golpe de paralela, dos paredes, dejada, globo, tres paredes. Participación de las capacidades condicionales y facilitadoras. En condicionales encontramos la capacidad de velocidad, la capacidad de fuerza y la capacidad de resistencia. En las facilitadoras encontramos la coordinación. Sistema energético predominante, duración y tiempo de acciones. El squash es un deporte muy demandante que involucra ataques cortos de actitud intensa, de 10 a 60 segundos, con periodos de descanso muy cortos, de 7 a 10 segundos. Sistema energético utilizado, la fosfocreatina, ATP muscular y vía anaeróbica. Como se muestra en la imagen, los porcentajes de los sistemas energéticos que se utilizan en el squash son los siguientes. Anaeróbico láctico 70%, anaeróbico láctico 20%, sistema aeróbico 10%. Podemos observar la realización del microciclo de tipo de competencia, donde el objetivo será abarcado dependiendo de las condiciones específicas que la competencia demande. En esto consta de 5 días de entrenamiento con una carga variada y 2 días de competencia. Podemos observar que la carga disminuye acorde a la fecha de competencia. Todas las sesiones de entrenamiento constan de 1 hora y media. En esta realizamos un control médico de competencia y 2 días antes de la misma. En la semana trabajaremos ciertas capacidades con el fin de un perfeccionamiento a corto plazo para dicha competición. El día lunes estará enfocado en la resistencia y la flexibilidad con una carga media baja. El martes se trabajará la fuerza con la resistencia anaeróbica y una flexibilidad pasiva. El miércoles trabajaremos la fuerza rápida y la rapidez de reacción. El día jueves trabajaremos la fuerza en brazos y piernas y una flexibilidad activa. Y por último, el día viernes se tratará de la rapidez de reacción y en gran parte la flexibilidad activa, pasiva y de estiramiento. En esta sesión de clase, nuestro objetivo será entender y mejorar los movimientos técnicos que se generan en el squash, con el fin de un entrenamiento guiado a la resistencia aeróbica y anaeróbica, mediante los métodos interválicos y de repetición. El contenido de la clase se dividirá en dos fases. La primera fase será guiada a la resistencia anaeróbica y aeróbica con ciertos gestos técnicos, y la segunda serán situaciones de juego. Para iniciar, realizamos un calentamiento que consta de movilidad articular y una activación muscular y de la frecuencia cardíaca. Para finalizar la fase inicial, terminará con un juego predeportivo. Pasando a la fase central, la cual consta de fase 1 y fase 2, se iniciará con un recorrido en escalera guiado por el entrenador, donde al final del recorrido realizará el gesto técnico de raqueta. En el siguiente ejercicio se harán por parejas y tendrán un recorrido guiado por unas pelotas de tenis, el cual dará la salida su compañero, donde tendrá que atraparla sin dejarla rebotar más de una vez.
Por último, de la fase 1, se realizarán desplazamientos cortos con regresos, más conocidos como suicidios, donde tendrán que recoger unos objetos por grupos. Pasando a la fase 2, se formarán dos equipos donde se realizará un tipo de competencia con un balón de voleibol que simulará un partido de squash donde todos tendrán que participar al menos en un toque del balón. Como fase final, se planeó un torneo relámpago de parejas con eliminación directa. Observaciones. Se tendrán en cuenta ciertos ejercicios para los deportistas que se encuentren en un estado de lesión. Se realizará un trabajo específico dependiendo de la lesión o afectación que padezca para así no variar el objetivo de la sesión.